Bienvenidos, bienvenidas todos los investigadores e investigadoras de STEAM y los alumnos y las alumnas que están tomando este curso, el curso Seminario Tópicos en Conservación Biocultural en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos y áreas relacionadas. Por términos de la grabación, vamos a ver de qué se trata este seminario, que es impulsado por la Universidad de Magallanes y el Centro Internacional Cabo de Hornos, y busca que investigadores e investigadoras, junto a las y los estudiantes, conozcan sobre el trabajo que se realiza en las diversas sublíneas del centro para así promover un trabajo conjunto, inter y transdisciplinario. Corresponde a su vez a un curso de posgrado con calificación y créditos transversales. Aquí les hago recuerdo a los alumnos y alumnas que quieran tener certificado con calificación para entregar a sus universidades, tienen que hacerme llegar la solicitud a mí. Y eso digo, le doy bienvenida a Ricardo para que presente el tema de hoy. Ricardo. Ah, ¿Aló? ahí sí. Ahí Sí sí, se escucha. ya. Es que estoy tratando de verlo. ¿Estamos cuántos? Somos 37. Excelente. Voy a tratar de poner mi cámara. Bueno, muchas gracias por la asistencia y en nuestra segunda sesión. En- Ahora estamos grabando y al igual que la semana pasada voy a hacer una breve introducción para contextualizar. Y para ello voy a compartir una pantalla. Em, ¿Se ve bien? Se ve La- bien, Ricardo. Ya. Sí, se ve. Para contextualizar voy a pasar muy rápido. La semana pasada tuvimos la primera sesión, fueron Brenda Riquelme y Fred Talazo sobre los balances de los gases de efecto invernadero. Hablamos de las 3 innovaciones del CHIC, ¿no es cierto? Siendo la primera el proveer un nuevo centro de excelencia científica y tecnológica llamado Cabo de Hornos, y esto se ubica en una latitud, en una ubicación que no tiene un centro equivalente, por lo tanto, viene a resolver una brecha en el monitoreo global, en las visiones globales, algo que vamos a comentar un rato más en esta sesión. Luego, el segundo aporte es que el enfoque no es solamente el cambio climático, no es solamente el cambio global, los efectos, no es puramente científico, es biocultural, es decir, un fenómeno que es complejo biofísicamente, pero que es generado y afecta a su vez a la sociedad, su cultura, su economía, su política. Y tercero, que va a ser un aporte multiescalar, y la idea es transferir desde la investigación hacia la toma de decisiones, pero en una multidireccionalidad, es decir, aquí estamos aprendiendo, y la semana pasada, junto a la presentación científica, Eduardo Barros, que coordina esta parte, hizo algunas explicaciones en el sentido de aprendizajes multidireccionales. Para ello tenemos entonces este aporte logístico desde el sur del mundo, tenemos estas 3 referencias. La semana pasada vimos la línea de centinelas del cambio climático. Me voy a saltar todo lo que fue esta parte para llegar a la sesión de hoy día, que es la segunda, y que es el 4 de abril. ¿Pueden silenciar sus micrófonos o pueden mutear los micrófonos? Pero trae las cositas para acá. No, si voy a trabajar. Paulina, Paulina, Ahora, sí. estás. gracias.
Y la segunda línea de investigación se llama Centinelas de la Homogenización Biocultural, que está en estas fases que son un diagnóstico, es decir, desde este Centro Cabo de Hornos hacemos un diagnóstico. El año pasado, por favor, ¿pueden mantener los micrófonos silenciados? No sé si, Sergio, tú los puedes. Gracias, Maitán. Entonces, aquí había un diagnóstico biofísico y hoy día vamos a hacer un diagnóstico más bien cultural. Ahora, ¿qué consiste esta segunda línea? Esta segunda línea ve las respuestas de la diversidad biológica y la diversidad cultural a fenómenos como la introducción de especies exóticas, por ejemplo, salmones, por ejemplo, la avispa chaqueta amarilla o la laucha, el musculus. ¿Qué pasa con esta irrupción de modelos educativos que son homogéneos, en que todos estamos usando los celulares con redes sociales que son más o menos las mismas en Nueva York, en Tokio o en Cabo de Hornos? ¿Y qué ocurre con esto de que se llamamos un desarrollo que debiera ser sostenible? Para ello, tenemos una investigación más bien biofísica con enfermedades que están llegando de otras partes del mundo, malaria aviar, influenza aviar y cómo va cambiando la biota. Luego, otra respuesta biofísica, las especies exóticas que llegan. Luego, el modelo educativo y finalmente el modelo de los valores y las actitudes y las conductas que nos llevan como sociedad a generar la crisis que estamos confrontando hoy. Un primer aspecto importante es que el Cabo de Hornos permanece como una de las zonas, de las regiones que ha sido menos drásticamente afectada, y puse el hombre con mayúscula porque así lo dicen las Naciones Unidas con un sesgo patriarcal. Luego, ¿qué pasa entonces con esta homogenización biótica, con esta homogenización cultural y sus interrelaciones a múltiples escalas? Respecto a la homogenización biótica, lo trataremos en otra sesión. La homogenización cultural lo trataremos hoy desde un aspecto. Y finalmente, esta presentación, igual que la vez pasada, les digo, está en línea. Los PowerPoint están siendo publicados, así que no se preocupen si no ven todas las láminas. Quiero llegar a las preguntas y a introducir el caso de hoy. Entonces, las preguntas que estamos haciendo: ¿cuán vulnerable es la diversidad biológica y cultural en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, como caso piloto, los procesos de homogenización biocultural en el contexto global? Después, ¿cómo comparamos esta vulnerabilidad en el extremo sur del continente americano con la vulnerabilidad que ven los inuit, por ejemplo, en la región subpolar de Alaska, en el norte de Canadá o en Escandinavia, otros pueblos? ¿Y cómo se comparan estos procesos de homogenización biocultural que estamos viendo en el sur de Chile con lo que ocurre en México, Ecuador, Brasil y otras regiones de Latinoamérica? Y finalmente, ¿cuáles son los factores clave en cuanto a protocolos de prevención y alertas tempranas que podrían prevenir estas amenazas y estos procesos que van eliminando la diversidad biológica y cultural en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos y otras regiones de Latinoamérica y el mundo? Ahora, hoy los vamos a centrar en la cuarta línea, que es lo que se llama las causas últimas, a diferencia de las causas próximas. Una causa próxima la vimos la vez anterior, es decir, si se emite más metano, hay un efecto invernadero, un plástico, por decir, un techito en torno a la biosfera que calienta el planeta. Eso es una causa próxima, el metano, CH4. Pero una causa última son cuáles son los valores culturales, éticos, el modo de vida, las aspiraciones de la vida, las decisiones de cada ciudadano y de las sociedades o de ciertos grupos de poder que nos llevan a emitir más metano. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en la línea ética biocultural y valores ecológicos. Ahora, hay valores ecológicos tradicionales dentro de Occidente y más allá de Occidente. Y ahí en el CHIC estamos analizando distintos valores desde distintas escuelas de pensamiento. Una de ellas es esta que integra la diversidad biológica, la diversidad cultural,
tomando en cuenta los hábitos de vida, la relación con los hábitats y en la comunidad de cohabitantes, no solamente humanos, sino que también hongos, algas, aves, animales que consideramos normalmente otros que humanos o para simplificación dicotómica con algunos miembros de la sociedad. Es ahí donde ya entrando cada vez más fino, estamos actuando con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Ciencia, particularmente con la Subsecretaría de Ciencia, en el caso y con la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, IPBES, para ver estas complejas preguntas y diagnósticos sobre los valores. Y en el grupo de trabajo de filosofía nos organizamos en 4 subgrupos, uno dirigido por el doctor Ricardo Salas Astraín de la Universidad Católica de Temuco, que ha dedicado gran parte de su vida a la cosmovisión mapuche y su relación con el bienestar multidimensional y el buen vivir. Luego está la doctora Sandra Baquedano en la universidad, que se ha enfocado en múltiples temas y uno de ellos es los dilemas éticos que tienen que ver con las especies exóticas invasoras y la ética animal más ampliamente. El tercero que nos convoca hoy, tenemos a una de las personas que ha influido más en las últimas décadas en dar un impulso al desarrollo de la bioética en Chile, más allá de una bioética típicamente relación médico-paciente. Porque la bioética en Chile ha estado dominada por médicos y con preguntas: ¿cuáles son los derechos del paciente? ¿Cuáles son las obligaciones del médico? Y esta bioética clínica es insertada en un contexto más amplio. ¿Qué pasa con la calidad del agua en los ríos? ¿Qué pasa con la calidad del aire que respiramos? Y entonces necesariamente se transforma en una bioética ecológica en términos de Van Rensselaer-Potter, un pensador e investigador y científico estadounidense que acuña, reintroduce el término bioética, una bioética global. Y Luca Valera, siendo un filósofo italiano, es invitado por la Universidad Católica, es decir, gana un concurso en la Universidad Católica, trabaja durante una década residiendo en Chile y continúa trabajando en el CHIC, residiendo ahora como director del Departamento de Filosofía en la Universidad de Valladolid, en España. Él nos va a llevar por estos caminos distintos de la bioética global, particularmente con el autor que abre este camino desde su experiencia como bioquímico, médico y un pensador que tiene la visión de Aldo Leopold de combinar la bioética médica con la ética de la tierra de Aldo Leopold. Y finalmente, con Jessica Sepúlveda, la espiritualidad, la ecología, tradiciones filosóficas occidentales y no occidentales que se van combinando en distintas formas para, ojalá, resolver cegueras respecto al tipo de organismos que consideramos. En ese sentido, Tamara Contador haciendo un esfuerzo y una invitación a mirar los insectos, la conducta de ellos para la crianza de las pequeñas larvas, o también en los organismos vertebrados y las plantas pequeñitas y más grandes. Y hoy, entonces, pasando por todo ese espectro, tenemos la gran oportunidad de escuchar una reflexión, una maduración de Luca Valera, quien ha editado un libro sobre la contribución de Van Rensselaer-Potter a la bioética global, y esta edición, esta reflexión de Luca Valera la ha hecho con una comunidad de pensadores de Brasil, de España, en general de Iberoamérica, y creo que para el CHIC y para nosotros como aprendices en este taller de los días viernes va a ser refrescante y vamos a poder entender con mayor precisión y detalle qué es esto de las causas últimas y cuáles son algunas de las propuestas desde la filosofía que nos llevan a una convivencia más justa entre los seres humanos y también entre los seres humanos y la comunidad de los seres vivos. Le agradecemos mucho a Luca Valera, para él es bastante tarde en España, así que Luca, muy bienvenido, la audiencia y todos nosotros atentos a tu presentación y tus palabras.
Muchas gracias, Ricardo. Primero por la presentación, que cuando dijiste uno de los que más ha influido en la última década, no lo sé si es así. Es bueno que alguien lo perciba así. Yo te agradezco por tus palabras muy generosas. Estoy muy contento de estar aquí hoy en día con ustedes y poder compartir efectivamente algo sobre el que estoy trabajando, sigo trabajando, he empezado a trabajar antes de llegar a Chile, pero cuando llegué a Chile a final de 2015, ahí entendí que era más importante aún efectivamente profundizar en este autor y en la idea de bioética global. Lo que ya han leído ustedes, el texto que les había enviado, que habla de de algunos puntos que aquí se tratan, pero también lo que quería decir hoy a ustedes es un poco distinto del texto para no repetir y dar un poco una idea más global con respecto a la cuestión efectivamente de la bioética interpretada por Potter. Me parece muy importante, bueno, algunas cosas que ha dicho Ricardo la vamos a ver reflejada efectivamente en lo que voy a presentar. Eh, efectivamente, la bioética desde su comienzo ha intentado crear este puente, después veremos la cuestión del puente que es muy importante, entre los hechos biológicos y los valores, las culturas, etcétera. Por eso me parece que la bioética de Potter es capaz de acoger esta mirada biocultural de la que hablaba Ricardo. Me parece fundamental, porque claramente, como se ha dicho ya también, estamos acostumbrados a pensar que la bioética debe enfocarse simplemente en problemas, los problemas clásicos que ocupan el debate público, ¿no? Y que de repente se sacan el debate público, yo creo, para distraer un poco la atención sobre otros temas como la eutanasia, el aborto, etcétera. Estos temas no son los principales para Potter, también existen en algunos escritos suyos, pero él cuando escribe el primer capítulo, digamos, el primer artículo, que después será el primer capítulo de su libro famoso, Bioethics Bridge to the Future, un puente hacia el futuro. El primer capítulo, el primer artículo que escribe sobre bioética, donde aparece, después se descubrió que había aparecido en otro texto 43 años antes, digamos, en el 27. Pero bueno, en ese artículo del 1970, Bioethics, The Science of Survival, la ciencia de la supervivencia, ya Potter lo deja muy claro. Dice, la bioética es una disciplina que debe surgir en el ámbito de la ecología. La primera vez que yo leí esto, después de haberme interesado por la bioética, a partir de una tradición muy italiana, como me formé yo, entonces muy continental, y en Italia pueden imaginar cómo el debate siempre ha sido un debate muy tenso entre dos polos, digamos, la bioética así llamada católica, la bioética laica, ¿no? Sobre estos grandes temas de los que estaba hablando, eutanasia, aborto, etcétera. Cuando fui a leer por primera vez ese texto de Potter, eh, el famoso texto del 71, vamos, me sorprendí bastante porque dije, ¿en qué sentido para Potter la bioética debe fundarse en la ecología? Todo lo que había pensado hasta ese momento y que se me había enseñado hasta ese momento, es decir, que la bioética efectivamente trataba de los problemas que surgen, digamos, o en la investigación biomédica o justamente más, digamos, más difusamente, digamos, al lado de la cama del paciente, ¿no? Todas estas cosas no existían en Potter, entonces dije, quizá es oportuno leerse el texto de Potter. Y así como dice Ricardo, una operación que hicimos con una colega que trabajaba conmigo en el Centro de Bioética de la Católica de Chile fue recuperar algunos textos de este autor Potter, traducirlos porque no está traducido casi nada de este autor en castellano, digamos, traducirlos y dialogar con algunos autores de Chile, de España, de Brasil, de Norteamérica, etcétera, sobre efectivamente la propuesta de Potter.
Para entrar un poco en su propuesta, y bueno, ese libro lo van a ver efectivamente en la última diapositiva de esta presentación, como un recurso más por si quieren efectivamente ahondar en ello. Para entender de dónde sale Potter, voy a ofrecer primero una mirada histórica. Un segundo punto, las causas del nacimiento de la bioética de Potter. ¿Por qué este señor de la nada se inventa esta disciplina, ¿no? Y después se la roban otros? Vamos a ver por qué. Y por último, ¿cuál es su propuesta? Soy un filósofo, como dijo ya Ricardo, ya dijo mi pecado, dijo que soy filósofo, que soy italiano, dijo todo, ¿no? Pero entonces lo que puede esperar de un filósofo casi siempre es muchas preguntas, pocas respuestas, cosas muy abstractas que no tienen que ver con la realidad, etcétera. Lo que voy a tratar de hacer justamente yo es de actualizar el pensamiento de Potter, de aplicarlo a problemas concretos hoy en día y ver cómo ese pensamiento puede ser útil todavía hoy en día para abordar problemas que emergen en la relación ser humano-ambiente. Entonces, no me voy a fijar, como dije, eso creo que ya está claro, en los problemas clásicos de la bioética, el aborto, la eutanasia, la fecundación in vitro, la investigación clínica, etcétera, sino en otros problemas que pero sí tienen que ver con la salud, ¿no? Pero que Potter puede ayudar a enfocar de una forma distinta. Sin más, entonces entramos en los temas. Una mirada histórica, aquí hay algunas fechas, algunas imágenes, yo creo que conocen prácticamente todas las imágenes, menos la que está arriba a la derecha, que justamente es el señor Van Rensselaer Potter. Destaqué en amarillo dos fechas que son importantes, 1970, 71, 70 cuando aparece el primer artículo efectivamente de Potter, que ya mencioné, Bioethics, the Science of Survival, bioética, la ciencia de la supervivencia. Y ahora vamos a decir por qué. ¿Por qué se imagina que esta ciencia, esta disciplina, debe ser la ciencia de la supervivencia? 1989 es el año, entonces, bueno, 70 este artículo, 71 cuando se publica el libro Bioethics, Bridge to the Future, donde el primer capítulo justamente es ese artículo del 1970. 1989 es la segunda fase, coincide con la segunda fase del pensamiento de Potter, que es lo que nosotros vamos a explorar hoy en día un poco, que, digamos, coincide con efectivamente ese libro que se llama Global Bioethics, la bioética global. Más claro de así no puede ser. Es decir, Potter se imaginaba ante un puente hacia el futuro, una disciplina para la supervivencia y después una bioética global. Hay una tercera fase que no coincide con ninguna publicación de Potter, pero que tengo que decir porque conecta dos autores que para mí son fundamentales en la historia de la filosofía de la ecología, es decir, Van Rensselaer Potter por un lado y por otro lado un autor que a mí me parece fundamental y cuando efectivamente viajé a Chile descubrí que había otros colegas en los distintos países de Sudamérica que estaban estudiando, Alicia Irene Bugallo, bueno, el mismo Ricardo, ¿no? Que es Eduardo Gudinas y otro que es Arnenés. De hecho, la última fase, en los artículos publicados por Potter con algunos de sus discípulos, algunos, Peter Whitehouse, Giovanni Russo en Italia, por ejemplo, es la así llamada bioética profunda, Deep Bioethics, donde Potter efectivamente trata de recuperar la visión profunda de Arnenés. Entonces, algunas fechas aquí que puse, 66, 1866, yo creo que todos lo sabemos, es cuando por primera vez se menciona a la ecología en un texto de Haeckel, efectivamente, ¿no? Y entonces aparece ese nombre, ecología, que después desapareció, digamos, del ámbito académico, no fue muy utilizado hasta que efectivamente empezó después, en los primeros años del siglo XX, a ser utilizada esta palabra. Pero esta palabra empieza a tener una gran importancia en el debate público y también en el debate político gracias a Rachel Carson, efectivamente, que pueden ver aquí abajo a la derecha, ¿no? Con su texto Primavera Silenciosa, ¿no? 62, cuando la bioética, disculpen, la ecología se hace política.
¿no? Y ahí, algunos años después, conociendo a Rachel Carson, Potter piensa en la bioética, fundada en la ecología, ¿no? Todas estas cosas uno dice, que es que Luca Valera está haciendo conexiones ahí donde no hay, donde no existen. No, ahora voy a mostrar que estas conexiones existen, ¿no? En 72 claramente se empieza la Comisiones Mundiales sobre el Ambiente, el Desarrollo, empiezan a emitir los primeros informes, entonces los límites de crecimiento, etcétera. 73 es cuando aparece la Deep Ecology, ¿no? Con el primer artículo de Arne Naess, The Shallow and the Deep, lo superficial y lo profundo, que ha sido traducido al castellano por Ricardo, que tenemos aquí. 79, otra obra filosófica que tiene que ver con la ética y la bioética también, ¿no? Y la ecología, muy importante, que es el principio de responsabilidad, Ancionas. 87, efectivamente, nuestro futuro común, y al final el texto de Potter, ¿no? Entonces Potter intercepta un pensamiento, unas ideas que estaban circulando en su época, ¿no? Y que después trata el mismo no, estoy compartiendo la pantalla todavía, ¿no se ve, Ricardo? ¿Se ve la pantalla? Yo sí lo veo. ¿Qué se ve? Perfecto. Entonces soy yo te veía a ti, pero no importa, estamos bien. Ok. Estamos bien. Ok, Gracias. perfecto. Gracias. Era solo para estar seguro. Entonces, Potter, donde termina justamente con la bioética global, que es el tema que vamos a ver hoy. Parece haber desaparecido Potter. Potter es el perdedor de la bioética, digamos. Los ganadores son otros, vamos a ver quiénes son, evidentemente los médicos, como ya se ha dicho. Potter desapareció de la bioética. Desapareció hasta que me parece que este artículo, que es súper importante, de Lisa Lee, de la Comisión Presidencial sobre los estudios de las cuestiones bioéticas, publica este texto, recuerden, Bioethics, A Bridge to the Future. Lisa Lee publica un artículo en The American Journal of Bioethics, que es uno de la revista más importante, que se llama A Bridge Back to the Future, donde vincula la bioética con la ética de la salud pública y con la ética ambiental, que era un poco la idea de Potter, ¿no? A partir de esas publicaciones, 2017, Henk ten Have es un gran estudioso también de Potter en este sentido, volvió a circular este tema, ¿no? Y entonces se empezó a pensar una vez más que efectivamente no tiene sentido hablar de bioética, no tiene sentido hablar de ética de la salud pública, ¿no? Sin hablar de una ética ambiental al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un puente hacia el futuro, un puente hacia atrás, digamos, para poder lanzarse hacia el futuro. Y aquí está el punto fundamental. Hay algunas cosas. Si ustedes se vuelven a su casa donde están, con esta idea fundamental, que la bioética no es simplemente la ética médica, sino que es otra cosa, ya estoy contento de decir, porque he tratado de decir estas cosas muchos años cuando estaba en Chile. Algunos me han escuchado poco, pero vamos, sigo repitiendo, que es un concepto muy, muy sencillo, pero que me parece fundamental. Angus Dawson, que es uno, bueno, ahora está en la Universidad Nacional de Singapur, un gran investigador, amigo que conozco y tal, dice, la bioética hoy en día está dominada por la ética médica, año 2010. Y esto es parte del problema. La ética médica es solo una parte de la bioética y otros temas deben también ser importantes para garantizar una discusión más equilibrada. Además, la ética médica ha estado dominada por una serie de supuestos fundamentales que se han convertido en la ortodoxia y que a su vez dominan la bioética. En este sentido, la bioética es más predecible, estéril e incuestionable. Se ha convertido en poco más que una ideología. Y entonces dice, tenemos que repensar la bioética, ¿no? Pensándola fuera de la ética médica. Y Angus Dawson es uno de los, digamos, pioneros de la ética, de la bioética ecológica, como se llama hoy en día. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué ha desaparecido Potter? Porque ha ganado Georgetown. Es decir, el famoso Kennedy Institute of Ethics, ¿no? Donde han estado todos los famosos. Si han escuchado algo de bioética, posiblemente han escuchado a Daniel Callan, Andre Hellegers, pero sobre todo Tom Beecham y James Childress, que son los fundadores del principialismo. Si les ha tocado estar en algún comité de bioética, saben muy bien que hay 4 principios con los que se evalúa cualquier, digamos,
cuestión clínica o también de ética de la investigación. La beneficencia, la no maleficencia, la justicia, la autonomía. No, Beecham y Childress, ¿de dónde salen? De ahí, de Georgetown, que han ayudado también a la bioética en este sentido a hacerse más pragmática, más tangible, ¿no? Entonces, el principialismo con sus 4 principios básicamente ha, digamos, enfocado la bioética en la ética médica. Surgen en 1971, justamente un año después del artículo de Potter. Ricardo, sí, tiene la mano levantada, ¿no? Sí, sí. Sí, lo que pasa pensando en la audiencia, lo diversa, creo que estás tocando un punto tremendamente importante con el Kennedy Institute, porque ahí hay 2 aspectos. Un aspecto formal que se llama el principalismo, ¿no es cierto? Que tú lo dices principalismo en italiano. Principialismo, digo, principalismo, Sí, bueno. sí, sí, principalismo. Entonces, pensar un poco, porque a los científicos esto le hace mucho sentido. Tenemos ciertos principios y de acuerdo trabajar en la relación médico-paciente, sobre todo. Y lo segundo, un contenido. Entonces, si tú pudieras detenerte un poco y explicar los 4 principios, porque gran parte de la audiencia no está relacionada con los 4 principios que nombraste muy rápidamente y vale la pena para entender cómo un enfoque tiene que ver con los principalismos. Y aquí adelanto una pregunta en parte que tal vez la va a tocar. En cambio, la ética de Potter no parte tanto de los principios, sino que de lo que pasa en la realidad. Si un río está contaminado, la gente se empieza a enfermar. Más allá de los principios que existen, hay una realidad empírica que lleva a recuestionar todo. Pero hagamos la detención en lo que significa una ética a priori, es decir, una ética formal, sustentada en principios, que es muy distinta de una ética sustentada más bien en la realidad caótica, por decir así, que es el día a día. Y lo segundo, creo que todos debiéramos conocer después de esta sesión los 4 principios, porque así se desarrolla la mayor parte de la bioética en el mundo todavía. Sí, gracias, Ricardo. Sí, es cierto lo que dices. De hecho, empiezo con esta última afirmación. Cuando yo llegué a la Católica de Chile, sabía que en 2015, sabía que el Centro de Bioética de la Católica de Chile había sido influenciado, vamos, o sea, fundado a partir de la perspectiva de otro bioeticista famoso que yo conocí, etcétera, en Roma, que era un cardenal, Monseñor Sgreccia, ¿no? Que ha fundado el personalismo. Entonces yo llegué a la Católica de Chile y me dijeron, nosotros somos personalistas. No entro en este tema, pero es solo una anécdota para entender. Y los médicos también de la Católica de Chile, nosotros somos personalistas. Después empiezo a integrar, digamos, comités de ética de la investigación o de ética clínica, y los mismos que decían, nosotros somos principialistas frente a un problema de ética de la investigación o de ética clínica, decían, a ver, esto tenemos que solucionarlo así, ver la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Y yo les dije, pero este es el principialismo de Beecham y Childress, no es Grecia, es otra cosa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en todo el mundo esta forma de razonar ha entrado y, digamos, está una vez más conduciendo la forma de razonar, digamos, en este ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy pragmática, porque funciona. ¿Qué son esos 4 principios? Que al comienzo eran 3, ¿no? Surgieron de un documento que se llama el Informe Belmont, que era muy importante en 1978, efectivamente. En este informe, comisionado por Estados Unidos, se decían cuáles eran los principios que se podían usar en la ética de la investigación, sobre todo la ética de la investigación clínica, y eran 3 principios, es decir, autonomía, justicia y beneficencia, ¿no? Autonomía, es decir, respetar las decisiones libres, voluntarias y, digamos, informadas del paciente. De ahí sale el consentimiento informado, por ejemplo, tanto en investigación clínica como en la ética de la investigación en general, ¿no? El consentimiento informado como expresión de la autonomía.
yo puedo, digamos, asentir a que me hagan alguna intervención, etcétera, porque soy autónoma, entonces consciente, entonces libre, todo esto. ¿Okay? Justicia, es decir, dar a cada uno, decían los Beauchamp y Childress, uno era filósofo y el otro teólogo, no era ninguno de los dos médico. O sea, uno es teólogo y el otro era, porque murió hace poco Tom Beauchamp, era filósofo. Además utilitarista, famoso estudioso de Bentham, etc. El principio de justicia era dar a cada uno lo que se merece o repartir, digamos, justamente los recursos que tenemos entre todos, ¿no? Y beneficencia y no maleficencia apelaban a ese principio que ya estaba en el juramento hipocrático, es decir, primero no hacer daño. Primum non nocere, ¿no? En latín. Primero, no hay que hacer daño al paciente. Segundo, hay que procurarle algún beneficio. Esos fueron los 4 principios. 4 principios, ojo, que no se usaban. Y voy a la siguiente, porque así se entiende más lo que estaba preguntando Ricardo. Que no se usaban simplemente para la ética así llamada, digamos, asistencial, etcétera, la ética clínica, ¿no? Que habla de los derechos y deberes de los pacientes y también de los profesionales de la salud, ¿no? Algo que tiene que ver con todos nosotros en cuanto paciente, sino también los derechos y deberes de los sujetos de investigación y de los investigadores. Y tercero, en la formulación de los lineamientos de la política pública vinculada con la atención clínica y la investigación biomédica. Es decir, esos 4 principios, el paradigma de Georgetown, entraba tanto en la ética clínica, primer punto, en la ética de la investigación científica, segundo punto, y en la ética de la salud pública, tercer punto. ¿Ok? ¿Por qué surgió todo esto? Y cierro este pequeño excursus, porque después voy a Potter, pero es importante entenderlo, porque Potter toma distancia radicalmente, como decía Ricardo, de todo esto, usando otro enfoque, es decir, uno más bottom-up, ¿no? Y no top-down, es decir, que los principios llegan de arriba y yo los aplico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué surgen Beauchamp y Childress y la bioética así entendida? Porque hubo una cierta cosa en la filosofía, y ahorro un tema súper largo, que se llama el giro lingüístico, sobre todo en ámbito anglosajón, de las que surgieron las así llamadas éticas aplicadas. ¿Por qué? Porque hubo un cierto momento en la ética, digamos, al comienzo del siglo XX hasta los años 60, en que la ética se ocupaba básicamente de cuestiones que hoy en día llamaríamos metaética, es decir, cómo formulamos aquellos principios que nos sirven para poder actuar bien, ¿no? Pero se había perdido, digamos, no estaba viendo lo que pasaba en la realidad. Aparece un artículo en el año 1962 de un estudioso investigador canadiense, Stephen Toulmin, que se llama How Medicine Saved the Life of Ethics. Cómo la medicina le ha salvado la vida a la ética. Y de ahí surge la bioética clínica, digamos. La medicina le dice a la ética, ojo, nosotros tenemos problemas graves, no te ocupes por favor de los principios que están ahí en el hiperuránio, en el aire, etcétera, sino ocúpate de los problemas que los médicos tienen, ¿no? Y que tenían en los años 60. Es ahí donde surge la bioética como, en este sentido, como ética aplicada, así como surgen las otras éticas, la ética ambiental, también ética de la economía, ética del desarrollo, etcétera, etcétera, como éticas aplicadas. Es decir, se toman algunos principios que se discuten en otra área, en la metaética, y se aplican a los problemas de la realidad, con un enfoque muy top-down, ¿no? Es decir, me encuentro con un problema, los principios lo tomo de otro lado, los aplico y veo que sale. Enfoque muy norteamericano, anglosajón, las applied ethics. A ver, Potter, así como otro en el ámbito de la ética ambiental, se apartaron radicalmente de esta forma de pensar y dijeron, no, nosotros partimos de los hechos, ¿no? Partimos de los hechos y de ahí vamos a descubrir los valores, podríamos decir, ¿no? Entonces Potter se rechaza siempre la idea de la bioética como una ética aplicada, dice, si fuera solo aplicada, esta moriría. Para nosotros lo que más importante es empezar con los hechos y ahí poder efectivamente ver cuáles son los valores que surgen de ahí, sin tener ya, digamos, un set
un conjunto de valores o de principios que tenemos que aplicar. Si la mirada de Georgetown entonces era top-down, ¿no? La mirada de Potter era bottom-up, es decir, de la realidad a ver cómo surgen, de los hechos, cómo surgen los valores. De hecho, Potter rechaza siempre la bioética del médico al lado del paciente, ¿no? Potter estudiaba la prevención, no le interesaba mucho, digamos, las terapias, le interesaba la prevención. Entonces dice, para poder pensar en la prevención, lo que tenemos es cuestionar justamente una visión del mundo a priori, ¿no? Pensar efectivamente una visión del mundo a priori y no tanto ver si hay algún problema después cómo lo solucionamos con nuestro cuatro principios o lo que sea. Espero haberme aclarado con esto, Ricardo. He tenido que dar un giro muy largo, pero para... Muchas se ha gracias. entendido. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Si por si tienen preguntas o comentarios, me parece bien que se interrumpa para poder efectivamente aclarar los puntos. O sea, aquí el tema es no tanto llegar a la última diapositiva, sino que se entiendan algunas cosas, ¿no? Y de aquí, justamente de Georgetown, sale este libro, que ya no está en la novena edición, The Principle of Biomedical Ethics, ¿no? Para recordarlo, cuando van a estar en algún comité de ética, siempre se van a topar con esto o con los discípulos de estos como Ezequiel Emanuel y otros, ¿no? Potter critica todo esto, dice, mi visión personal de la bioética requiere una visión mucho más amplia, ¿no? Y Warren Reich, uno de los famosos pioneros, digamos, de la bioética, dice, esta visión, esta reacción se basó en su temor de que el enfoque de la bioética de Georgetown simplemente reafirmara la inclinación de la profesión médica a pensar más en términos de terapia, descuidando así la prevención. Debido a que su campo era la carcinogénesis, era consciente del fuerte vínculo entre los problemas médicos y los carcinógenos en el medio ambiente, ¿no? Por eso, para Potter, la ecología es muy importante. La crítica que se puede hacer y que me imagino que puede salir, pero la adelanto ya yo, es, bueno, pero Potter sigue pensando de una forma muy antropocéntrica. La respuesta es sí. Sigue pensando en la salud como salud humana. Y cuando la salud es la salud del ecosistema, de otros animales, está finalizada en la salud humana. Claro, Potter tenemos pero que, digamos, situarlo en los años 70, 80, etcétera. Entonces, bueno, que sea antropocéntrico, a mí me parece que sí sigue siendo antropocéntrico, pero por lo menos tiene, digamos, la ventaja de haber extendido un poco la forma de pensar la bioética, ¿no? Y dice, tenemos que hacer entrar en la bioética otras disciplinas que tengan que ver con el ambiente, ¿no? Dice, por lo tanto, su forma holística de percibir la salud lo llevó a la opinión de que incluso el terapeuta clínico debería pensar en la necesidad de una ética ambiental, ¿no? Dice Warren Reich. ¿Por qué nace la bioética de Potter? Ya lo he adelantado, esto voy muy rápidamente para ir al último punto, que es el más interesante. Desarrollo tecnológico y las nuevas posibilidades humanas de cambiar la naturaleza. Sin la tecnología no hay bioética, por muchas razones. Como diagnóstico que existían dos culturas distintas, ¿no? Retoma este famoso texto, aquí voy muy rápidamente, paso la diapositiva muy rápidamente, este famoso texto de Charles Percy Snow que se llama The Two Cultures, las dos culturas, ¿no? Dice, hay dos culturas, las humanidades que para Potter representan, digamos, los valores y la ciencia dura que no están hablando. Estamos en el año 70, y Charles Percy Snow en el año 49. Hoy en día, gracias a Dios, hemos, digamos, pasado todo podemos hablar de interdisciplina, aunque este problema sigue persistiendo, ¿no? Y entonces Potter tenía la necesidad de unificar esos dos mundos distintos que no se hablaban, como dice Snow en su texto. Se estaban agotando los recursos naturales, lo estaba ya viendo Potter en los años 70 y la ciencia había conocido el pecado, ¿no? Bueno, para el agotamiento, la nueva posibilidad tecnológica, les aconsejo, tengo que seguir cambiando el castellano de España a Chile, me cuesta muchísimo. Entonces, les aconsejo el texto del el principio de responsabilidad de Jonas, que un poco describe en esos años justamente cuál era el problema. Con respecto a las dos culturas, Potter, retomando este texto de Charles Percy Snow, dice una cosa que es muy interesante, y aquí se entiende por qué la bioética es un puente.
Dice, lo que ahora debemos enfrentar es que la ética humana no puede eh, ser separarse de un entendimiento realista de la ecología. Cuando yo lo leí dije, oye, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué habla de ecología? Entonces tuve que redescubrir toda la bioética a partir de esta afirmación, en el sentido más amplio de la palabra. Los valores éticos no pueden separarse de los hechos biológicos, por eso el puente. Tenemos una necesidad de una ética de la tierra. Leopold, así como dijo Ricardo, ¿no? 1949, ¿no? Land Ethic, de una ética de la vida salvaje, de una ética de la población, de una ética del consumo, de una ética urbana, de una ética internacional, de una ética geriátrica, etc. Todos estos problemas requieren acciones que estén basadas sobre valores y hechos biológicos. Es decir, las dos patas del puente son los valores y los hechos biológicos. Por eso, bioética, bios, etos, que ya sabemos que etos no simplemente ética, sino también, bueno, Ricardo ha ayudado mucho a entender este punto, es también una forma de habitar, ¿no? La morada, ética como morada. Aquí se entiende entonces, digamos, la forma de pensar de Potter, ¿no? Donde dice, efectivamente, si queremos alcanzar una supervivencia miserable, él estaba pensando en esto, estaba pensando no tanto en el problema del paciente individual y de su relación con el médico. También podría servir para esto, pero el punto es la supervivencia de la humanidad. Siempre piensa en la humanidad, ojo, ¿eh? Nuestra supervivencia, dice, podríamos tener una supervivencia miserable y una visión muy de cortoplacista. La ética médica nos ayuda en esto, que descuida el ecosistema e impulsa la degradación y deterioro del ecosistema. Hoy en día sabemos, también con los datos científicos, que esto es cierto, y lo voy a decir al final, ¿no? Se valora supervivencia individual, falta de control de fertilidad, crecimiento de población mundial, y por eso supervivencia miserable, ¿no? Por otro lado, una bioética ambiental, así como la entiende él, de hecho la otra no la llama ni siquiera bioética médica, la llama solo ética médica, ¿no? Esto está en nuestro libro que editamos con Alejandra Carrasco. eh, Tiene una visión más de largo plazo, ¿no? Valoración del ecosistema saludable, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso nos conducirá a una supervivencia aceptable, ¿no? Bioética como ciencia de la supervivencia, bioética como puente. La ética, dice aquí arriba, ese es el esquema de Potter, que solo traducimos, la ética no puede separarse de los hechos biológicos, concepto básico de la bioética. Y bueno, eso es lo que había dicho de Snow. Voy más rápidamente. Los recursos naturales. Leo parte de Potter porque él mismo lo dice, no es que me esté inventando nada, ¿no? Dice, por miles de años los hombres han vivido en esta tierra sin un conocimiento específico de su naturaleza química. La dependencia del hombre de su entorno natural era entendida de modo general, pero la riqueza de la naturaleza se consideraba ilimitada. El famoso cornucopianism, ¿no? Es decir, pensar a la naturaleza como si fuera una cornucopia, esa imagen mítica de la mitología griega, efectivamente, ¿no? Que decía que de esa cornucopia sale siempre cualquier cosa de una forma indefinida, frutos, o sea, siguen saliendo cosas. Nosotros interpretábamos así la naturaleza. Él, en el año 1970, dice, ojo, teníamos esa visión, pero lo que hemos hecho es nos hemos apropiado progresivamente los recursos del planeta, disminuyendo, y lo que critica aquí es una visión utilitarista, disminuyendo el número y tipo de otra especie de vida, incrementando solamente el número de aquellas especies que le eran útiles a los seres humanos, ¿no? Es decir, la visión nuestra de entender a la naturaleza como un almacén nos ha llevado también a modificarla de una forma, digamos, simplemente de la forma que para nosotros era más útil. La naturaleza estaba ya, digamos, le habían sacado cualquier valor, ¿no? Ya no existían los valores de la naturaleza, por eso se podía modificar como se quería y a partir de los intereses utilitaristas del ser humano, ¿no? ¿Por qué nace también la bioética? Porque la ciencia conoce el pecado. Ojo, porque claramente la ciencia, o sea, la noción de pecado es una noción extracientífica, una noción más bien religiosa. Retomo aquí, bueno, lo habrán visto, me imagino, también la película, ¿no? de Oppenheimer, ¿no?
Dice Oppenheimer en ese famoso discurso en el MIT. En cierto sentido, duro y crudo, que ninguna vulgaridad, broma, exageración puede borrar por completo, los físicos han conocido el pecado. Y esto es un conocimiento que nunca podrán perder. Ahora me convertí de la muerte en el destructor de mundos. Está hablando de una tecnología en particular, que es la bomba atómica. Robert Oppenheimer, padre del proyecto Manhattan, lo que hace efectivamente contribuir al desarrollo de la bomba atómica. 2 años después de que termina la guerra, dice: hemos conocido el pecado, es decir, hemos conocido la posibilidad de la autodestrucción y de la destrucción completa, ¿no? Por eso Potter responde a esto diciendo: necesitamos de una ciencia de la supervivencia, es decir, necesitamos sobrevivir a lo que hemos hecho nosotros. ¿Por qué? Porque los seres humanos han conocido, o sea, tienen a la mano ahora a su disposición un conocimiento, dice Potter, que es peligroso, ¿no? Es decir, un conocimiento que puede destruir. Ya sabemos cómo destruirnos, por eso necesitamos de una ciencia que nos diga cómo sobrevivir. Es interesante aquí, y entro ya en la perspectiva de Potter. Es interesante la perspectiva inicial de Potter, que se ha quedado muchísimo en la historia de la ética ambiental. Ricardo. Sí, solamente una cadencia, digamos, si puedes ir 2 láminas anterior, Sí. una pequeña cadencia antes de entrar a tu fase final. Anterior. Esta. Déjala ahí nomás. No, la siguiente. No, solamente bueno, en el CHIC vivimos esta dificultad. ¿Y cuál es esta dificultad que está aquí? Una, ¿saben qué? La filosofía es una pérdida de tiempo. ¿Para qué voy a ir este viernes a escuchar a Luca Valera, a escuchar a todos los que están en el Club de las Humanidades? A lo más podría ser algo grato como escuchar, no sé, a algún poeta, pero el desarrollo tecnológico, el punto A, es el que vale. Vamos a la ciencia dura. Midamos el metano. Midamos esto, pongamos hidrógeno verde. Eso es el discurso que todavía tenemos en el contexto de lo que estamos viviendo en el CHIC. Lo segundo, una vez que constatamos este hecho, en esta clase yo he puesto algunos enlaces facilitando la traducción de una referencia como a las 2 culturas, que les puse, hay un ensayo español ahí que tiene un corazoncito y pero no es fácil conversar entre un filósofo y un científico. Todavía no es fácil. Luca es un poquito más optimista, dijo: ya hemos superado las 2 culturas. Ojalá, ojalá, porque no es solo juntarse y hablar de transdisciplina, es entender la dificultad muy grande de una ecuación como la que el doctor Fred Palazzo y Brenda Riquelme nos mostraron en el verano en un curso que era maravilloso, pero había que hacer el esfuerzo hasta entender la ecuación matemática. Análogamente, vamos a tener que leer varias veces los ensayos que nos ha dado Luca para poder entonces entender la complejidad de los términos filosóficos, y ahí entonces vamos a tener una cierta condición que nos va a hacer posible este diálogo entre las 2 culturas. Y el C y el D es súper interesante. Más allá de lo que pasa en el CHIC, que es un reflejo de lo que pasa en el mundo, la dificultad de estar los científicos y los humanistas juntos, todos estamos remecidos por un problema. Hay sobrepesca, se está acabando el bacalao, se está acabando la centolla, se nos estamos inundando de plástico. Y más encima conocemos el pecado de la ciencia, que con más tecnología, más rutas de conectividad, soñamos con conectar la Tierra del Fuego ahora con toda una Panamericana. ¿Para qué? Para destruir el refugio de vida que queda al sur de Tierra del Fuego. Tú nombraste el proyecto Manhattan. Entonces, C y D, más allá de las dificultades de A y B, nos remecen, debieran conmovernos por un problema que lo estamos viviendo en Chile y por los problemas que estamos en el mundo, ¿no? En el mundo que está en un conflicto bélico muy grande, en un conflicto económico en que nos imponen nuevas reglas, pero quería decir, frente a eso,
una persona que no venía como Luca Valera, que no era Luca Valera, en el sentido que Luca viene de la filosofía, sino una persona que venía de las ciencias, creyendo en Watson y Crick, dice, no lo podemos solucionar con más ciencia. Y ahí viene Van Rensselaer Potter, y quería hacer esta introducción para un poquito hacer una alerta, una llamada de atención a quienes estamos escuchando en esta sesión, lo que nos va a contar Luca de su visión de lo revolucionario, lo importante, lo valiente y lo difícil del trabajo de Van Rensselaer Potter. Quería subrayar un poquito, Luca. Muchas gracias, sí. Quizás que yo muchas veces he hablado de estos temas, entonces a mí me parece, digamos, ya más como sabidos, pero efectivamente está bien, digamos, recordarlo esto. Eh, vuelvo entonces al punto. Efectivamente, Potter, científico, bioquímico, es interesante porque se levanta algunas preguntas que no son propias de un bioquímico, digamos, o sea, que exceden de mucho su disciplina, ¿no? Y usa, efectivamente, estudioso en cáncer, ¿no? Empieza por aquí. Este es el punto. Si van a leer las primeras páginas del texto de Bioética, un puente hacia el futuro, empieza así, dice su colega, ¿no? Norman Berrill decía, en lo que considera naturaleza, nosotros somos como un cáncer cuyas células extrañas se multiplican sin control, descaradamente exigiendo el alimento que todo el cuerpo necesita. En otras palabras, podemos, y aquí habla Potter, podemos hacernos la pregunta, ¿es el destino del hombre ser para la tierra viviente lo que es cáncer es para el hombre? Es decir, somos exactamente la misma cosa. Vamos, agotamos los recursos. En Matrix está también esta idea, en la película de Matrix, ¿no? Y después nos marchamos a otro sitio donde hay más recursos, lo agotamos, etcétera, hasta ir, como dicen algunos locos, ¿no? A cambiarnos de planeta. Uno tiene que cambiarse de planeta si quiere efectivamente tener más recursos, ¿no? Frente a este tema, Potter que dice, necesitamos de una ciencia. Entonces, es interesante que lo sitúe en el ámbito efectivamente de la ciencia, una disciplina de la supervivencia, de un conocimiento, de cómo usar el conocimiento, ese conocimiento peligroso que ya sabemos que tenemos, ¿no? Que decía, para la supervivencia del hombre, para el mejoramiento de la calidad de vida. Dice, esta sabiduría que necesitamos, una sabiduría, ¿no? Wisdom. Para Ness también es muy importante el concepto de sabiduría, ¿no? Este concepto de la sabiduría como guía para la acción, el conocimiento, cómo usar este conocimiento para un bien social, podría ser llamado la ciencia de la supervivencia. Y dice, esta ciencia debe ser constituida, siempre pensar en el puente, ¿no? Sobre la biología, ampliada más allá de sus fronteras tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las humanidades, con énfasis en la filosofía en su sentido estricto, que significa amor a la sabiduría. No, necesitamos de podríamos decirlo con un garabato, como diríamos los filósofos, de un metaconocimiento, ¿no? Un conocimiento de un nivel alto, más alto, que nos permita manejar ese conocimiento técnico y científico que tenemos, ¿no? Bueno, esto me salto esto para llegar a este segundo. Entonces, primera parte del pensamiento de Potter, ¿no? El ser humano puede ser un cáncer somos el cáncer del planeta, se estaba dando cuenta de eso en los años 70 fundamentales, ¿no? Surge Greenpeace, etcétera. O sea, muchas cosas, evidentemente, a nivel político, filosófico, ambiental, están ahí en los años 70, ¿no? Somos como un cáncer para el planeta. Necesitamos de solucionar este problema, ¿no? De abordar este problema, de buscar una forma de sobrevivir efectivamente, ¿no? Entonces, la ciencia de la supervivencia, una forma que nos permita, un conocimiento que nos permita usar ese conocimiento no para la utilidad individual, estaba diciendo antes, sino para el bien común, para el bien de todos nosotros, ¿no? Es interesante, segunda parte, ¿no? Global Bioethics, este texto del 89, también me sorprendí cuando leí, empecé a leer la dedicatoria, etcétera, y dice,
Global Bioethics, Building on the Leopold Legacy, entonces lo dice muy claramente, aquí está Aldo Leopold, el padre de la Land Ethic, que tampoco era un filósofo, ¿no? Como Potter. Dice, ¿quiénes son esos padres? Son Aldo Leopold, son Rachel Carson, Mumford, Odum, Garrett Hardin, Arne Naess, o sea, todos, Paul Shepard, todos los grandes pensadores a nivel, digamos, de ecología. Y aquí podéis reconocer el padre de la ecología, el padre de la tragedia de los comunes, de Population Bomb, las cuatro leyes de la ecología con Barry Commoner, etc. O sea, están ahí, digamos, los que para Potter son los fundadores de la bioética global, los que permiten pensar en la bioética global, son esos. No son médicos, no son expertos en salud pública, sino que son los pensadores, efectivamente, digamos, ecológicos. Uno podría decir, bueno, ha llegado el filósofo, como decía efectivamente Ricardo, ha llegado el filósofo y nos ha contado mucha teoría. Ya no es mucho, ya no es así, yo creo. La pandemia nos ha mostrado a todo el mundo que tenemos una relación muy fuerte con nuestro entorno, evidentemente, ¿no? Entonces, tenemos una relación muy fuerte con nuestros animales, las enfermedades zoonóticas efectivamente nos afectan, ¿no? Y entonces, ahí yo me pregunté esto, mirando hacia el futuro, ¿quién nos sirve más? ¿Georgetown o Wisconsin? Wisconsin es donde estaba Potter, Georgetown es donde estaban los cuatro principios de Beecham y Childress, ¿no? Y me parece que hoy en día digamos, un gran concepto que se está usando por la OMS, ¿no? One Health, una sola salud, va más en la dirección de Potter que de Georgetown. Es decir, sobre el tema de la salud, por ejemplo, que es un tema de la bioética, pero que va más allá, evidentemente, de la relación médico-paciente, quizá nos ayuda más a entender, ¿no? Ese cambio de paradigma que es muy importante, ¿no? Pensar fuera de la caja, ¿no? Thinking out of the box. Potter nos ayuda mucho, mucho más que Georgetown, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que pensar nuestra salud? Tenemos que pensarla de una forma relacional seguramente, ¿no? Y aquí, bueno, una cita muy larga que no voy a leer, ¿no? De una forma relacional, pensando efectivamente, digamos, que la One Medicine, aquí como se dice, la One Medicine de William Osler, digamos, el padre, uno de los padres de la medicina, efectivamente, de Harvard, de William Osler, puede, digamos, extenderse a todo el ecosistema, incluyendo la vida salvaje, ¿no? Es decir, nos ayuda Potter a entender nuestra relación con el ecosistema y donde la salud es un tema muy importante para el ser humano de una forma pueden después leerlo. El puente que buscaba Potter se ve entonces también en esta forma de entender la salud de una forma muy práctica, ¿no? Como la salud humana está vinculada a la salud animal, a la salud ambiental, ¿no? Y ahí, eso es una imagen de la OMS, ¿no? El primer punto es la prevención. No, Potter ha enfocado toda su visión de la bioética, toda su visión también de la investigación en la prevención. Ahí donde entran los estilos de vida, la comida, una forma de vivir efectivamente saludable, cosa que la medicina se había perdido. Si recordamos la famosa definición de medicina de la OMS de salud de 1948, era que efectivamente después de más de 2000 años en que se pensaba la salud como ausencia de enfermedad de una forma entonces negativa, se empezó a pensar de la salud como un bienestar biopsicosocial, ¿no? Pero siempre pensado en el ser humano, hasta extenderlo, hasta llegar a nuestros días donde hay un nuevo concepto de salud. Entonces, la salud no es simplemente algo que tiene que ver con el cuerpo, con la máquina corpórea humana, ¿no? Como una ausencia de enfermedad, porque
ninguno de nosotros estaría sano en este momento porque todos tenemos alguna enfermedad por aquí y por allá, ¿no? Entonces, la salud como idea irrealizable, a pasar con los años, con el año 48, a la salud como un completo bienestar biopsicosocial del ser humano, hasta llegar a una nueva noción de salud que es la que tenemos hoy en día y que yo creo Potter implícitamente lo ha impulsado, que es evidentemente pensar la salud como una relación compleja entre distintos factores, la salud humana, la salud ambiental y la salud animal, ¿no? Entre salud y ambiente, y voy ya terminando, veo aquí que me paro un momento con la pregunta de Flavia. A nivel global se observa múltiple polarización entre las cuales destaca el positivismo en la ciencia y sus aplicaciones. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿O cómo se relaciona tu presentación o comentarios de Ricardo sobre las ciencias duras? Sí, absolutamente. Hay efectivamente una forma todavía de entender la ciencia. A ver, aquí claramente los filósofos le echan la culpa siempre a los científicos. Yo también hago un mea culpa y digo, nosotros los filósofos no hemos sido capaces de, o sea, en esta situación que contaba efectivamente Charles Percy Snow, ¿no? En el año 59, ¿no? Las dos culturas. Nosotros hemos sido los humanistas en general, los que se ocupan de ciencias sociales un poco menos, en verdad, pero nosotros hemos ignorado completamente, bueno, Husserl y todo esto digamos, han aumentado ese problema, ¿no? Hemos ignorado por mucho tiempo los datos que venían de las ciencias duras diciendo, bueno, pero esto no tiene nada que ver con la esencia, eso dirían los filósofos, ¿no? Porque simplemente no los entendíamos, ese es el punto, y no los entendemos todavía, ¿no? Entonces, si por un lado hay una cierta radicalización de un pensamiento por parte, digamos, de algunos científicos, el positivismo y tal, por el lado también filosófico ha sido muy a menudo así, es decir, nosotros no hemos sido capaces ni hemos tenido la voluntad de dialogar efectivamente con otros. La bioética en este sentido quiere un poco solucionar este problema, ¿no? Poder ir más allá de este problema, ¿no? Y me parece efectivamente, digamos, que hay que tratar de construir puentes, de construir momentos de diálogo, ¿no? Entre distintas disciplinas. Porque, y crear un vocabulario común, que es otro punto que nos queda pendiente una vez más. Es decir, poder entendernos con palabras y definir las palabras en conjunto para que entendamos más o menos las mismas cosas. Poder nosotros, los filósofos, empezar a leer estos gráficos como esta diapositiva que estoy mostrando y entender algo de esto y al mismo tiempo los científicos salir de lo que Ortega y Gasset llamaba la barbarie del especialismo, ¿no? Salir de esto y poder dialogar. Entonces, tenemos una tarea pendiente. Me parece que espacios como este, donde estamos hoy en día, los centros de bioética, los centros interdisciplinares, etcétera, son un primer intento muy, muy interesante. Entonces, claramente el problema está, pero claro, debemos ayudarnos mutuamente, ¿no? Aquí hay un tema interesante, que es un tema que hoy en día está muy, digamos, hot topic, ¿no? Está en el centro del debate. A partir del año 2019-2020 se han hecho distintos reports en Lancet, por ejemplo, ¿no? Donde, y aquí pueden ver Lancet Planet Health 2020, donde se ven, por ejemplo, para el cuidado de la salud, cuánto nosotros estamos contaminando. Tema enorme. Siempre, o sea, en los últimos años han empezado a salir datos de cómo efectivamente una contaminación ambiental pueda producir efectos negativos para la salud humana. Y entonces, como dicho de una forma más filosófica, la naturaleza, dicho mal, digamos, pueda ser dañina para el ser humano, pero al mismo tiempo, solo últimamente han salido publicaciones y datos sobre esto, es decir, cuánto el ser humano, digamos, con la medicina misma está dañando la naturaleza y por eso dañándose mismo. Es decir, hay un círculo vicioso
¿no? Del que no logramos salir. Es decir, dicho de una forma un poco burda, ¿no? Estamos, de una cierta forma, invirtiendo mucho para cuidarnos y esto lo que hace es enfermarnos más porque estamos contaminando más, ¿no? A través de las industrias farmacológicas, todos los digamos, todo lo que se hace ahí, a través de los hospitales, etcétera. Eh, entonces hay un círculo vicioso entre salud y ambiente que se ha empezado a estudiar últimamente, y del cual ha salido un concepto muy interesante en el ámbito también bioético, ¿no? Pero bueno, de medicina, pero también bioético, que es el cuidado de la salud sustentable, ¿no? No solo tenemos que pensar cómo cuidar al ser humano, sino al mismo tiempo tenemos que preocuparnos de la contaminación ambiental que está asociada a ese cuidado, ¿no? Aquí lo he dicho, pero bueno, es la primera parte, es decir, efectivamente la contaminación global, cómo influye sobre la muerte o cómo puede ser un factor de riesgo de la causa efectivamente directa de la muerte humana, pero al mismo tiempo, cómo nosotros estamos, ¿no? A través del cuidado que se está haciendo, enfermando más al ser humano. Sobre el primer punto, es interesante porque hoy en día no solo se habla de los determinantes sociales de la salud, sino también los determinantes ecológicos de la salud, ¿no? Tema fundamental que está en el centro del debate, sobre todo en salud pública, ¿no? Pero aquí ven efectivamente cuánto es la huella ecológica a nivel nacional con respecto a los cuidados de la salud, ¿no? Aquí Chile no está en esta tabla que vi, pero más o menos efectivamente está sobre el 4 o 5% en algunos países más, en otros menos. Es decir, estamos efectivamente contaminando mucho para cuidarnos y al mismo tiempo estamos enfermándonos, ¿no? Voy ya a la conclusión para poder responder a las preguntas, ¿eh? Bueno, no leo todo esto, les dejo después el PowerPoint para que puedan leerlo con más tranquilidad. Aquí se dice cuáles son los datos: 9 millones de muertes prematuras en 2015, dice esta comisión Lancet de 2020, ¿no? Vinculada a la contaminación, etcétera. Han aumentado las muertes causadas por los factores de riesgos, etcétera, vinculados a la contaminación, ha aumentado el 7% desde 2015 y más del 66% desde 2000, ¿no? Punto importante al final, que va en la misma dirección de Potter. Cada vez hay más pruebas de que la contaminación, ese es un texto científico de Lancet, más pruebas de que, tengo que mover esto porque si no, no lo leo, la contaminación es una amenaza global cuyo desencadenantes, dispersión, efectos sobre la salud trascienden las fronteras locales y requieren una respuesta global. Una vez más, Potter lo había pensado, dice, no tenemos que mirar simplemente a la relación médico-paciente que está ahí al lado de la cama del paciente y trata de decir algo y de solucionar ese problema pequeño sin ver el problema global. Potter dice, tenemos que mirar el problema global. Si el problema es global, tenemos que tener una mirada global. Y termino con esto, después respondo a las preguntas. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo nuevo? No, una vez más, hemos olvidado, además de muchas culturas, pero ya simplemente la cultura occidental, ¿no? Hemos olvidado algunos autores fundamentales. El mismo Hipócrates, ¿no? Se dice el padre de la medicina, etcétera. Aquí recojo de un artículo, dice, según esta tradición, ilustrada principalmente en la obra de Hipócrates, Aire, agua y lugar, este es un texto que hay que leer. La salud se define como el resultado de un equilibrio entre las fuerzas ambientales, por un lado, viento, temperatura, agua, tierra, alimentos, y los hábitos individuales, por otro, dieta, consumo de alcohol, comportamiento sexual y también trabajo y ocio. El equilibrio interno de los 4 humores corporales, toda una teoría que era muy famosa de los humores, ¿no? Depende del equilibrio externo entre la persona y su entorno, ¿no? Es decir, exactamente, digamos, lo que estaba también pensando Potter. No, entonces,
recuperamos lo que se había olvidado en la tradición, simplemente la tradición occidental. En otras tradiciones ya existía. Nosotros hemos reducido mucho el concepto de salud también a partir de la ciencia moderna y todo esto, ¿no? Pensando que la salud es algo que tiene que ver con una microparte del ser humano, con órganos del ser humano, y ahí Hipócrates, pero también Potter nos están diciendo, es que es un equilibrio entre fuerzas ambientales, hábitos individuales, ¿no? Entonces, me parece que una vez más, a nivel paradigmático, Potter puede ser muy importante para nosotros hoy en día, digamos, retomarlo. Con esto ya había terminado esto. Dejo aquí esta última diapositiva donde está efectivamente la imagen del puente y el texto de Potter que hemos traducido nosotros. Trato de responder a las preguntas leyéndolas rápidamente antes de que, para no dejar nada, digamos, sin solucionar. Luciano dice, me queda la sensación de que Potter queda muy sesgado por un tecnocentrismo. ¿Crees que se está dejando de lado, se podría dar más pesos a los valores de la naturaleza mismo? Quizá involucrar también los derechos de los pueblos originarios en un contexto actual. A ver, respondo como respondería Potter. Potter no conocía todo esto, evidentemente. Eh, Estaba, yo creo, ampliamente ignorado en su época, sobre todo cuando escribe él. En sus textos no se menciona, por ejemplo, otras formas de conocimiento que no fuera la ciencia oficial. Entonces, si con tecnocentrismo se entiende esto, sí, claramente, así como es antropocéntrico, Potter trata de reconstruir, se podría criticar también su visión filosófica y mucho, o sea, hay muchas críticas que se pueden hacer. Él llama sabiduría lo que no es sabiduría, sino que según yo es prudencia, pero bueno. Entonces, sí, claramente hay problemas allí. Yo, por otro lado, trato de valorar lo bueno que hay y la intuición genial que ha tenido este señor, digamos, en una época en que se estaba pensando de una forma totalmente distinta, es decir, de quebrar un poco, de pensar fuera de la caja, como estaba diciendo, ¿no? Quebrar la distinción rígida entre distintas disciplinas, ¿no? Y pensar al ser humano a partir de una cierta visión, que para él es la de un teólogo que se llama Teilhard de Chardin, etcétera, etcétera, de pensarlo como él dice, la máquina cibernética. Hay un cierto mecanicismo ahí, sí que debemos criticarlo, etcétera, etcétera. Pero de pensar el ser humano de una forma, como decía Warren Reich, más holista, es decir, más relacionada con el ambiente, pensando que efectivamente hay que entender los problemas a nivel global para entender al ser humano y no al revés. Respondo a Diego, después veo que Camilo tiene la mano levantada. El entendimiento del ser humano como cáncer del planeta no puede caer en discurso de ecofascismo que puede virar contra los humanos de modo generalista. Si somos humanos y si somos nosotros y Potter seres humanos que buscamos una sensación de supervivencia, entonces pienso quizá que el problema puede no ser el ser humano, sino el sistema sociopolítico y la ideología dominante. Así, encajaría en este entendimiento la bioética global de Potter un posicionamiento crítico contra el sistema sociopolítico actual y a las ideologías de extrema derecha que estas sí son homogeneizadoras de la ética biocultural. Uf. El discurso de Potter es muy poco político, esto sí tengo que decirlo. Es decir, Potter no estaba muy, aunque claro menciona a Rachel Carson, etcétera, pero no estaba muy enfocado en esta forma de pensar. Sobre la primera parte, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, tenía una diapositiva sobre el ecofascismo, decía que era demasiado largo todo esto, entonces dije, bueno, no lo voy a tratar, pero claro, ahí hay un punto importante, ¿no? Es decir, cómo entendemos nosotros la libertad humana en este ámbito, en este tema de crisis ecológicas y tal. Bueno, eso es un temazo enorme que no sé si podemos efectivamente, digamos, debatir. Sobre estos últimos puntos, yo solo indico por ejemplo, en Brasil, justamente los colegas que han escrito con nosotros en este libro de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, ¿no? Han tratado de llevar acá, de poder, digamos, compatibilizar la bioética de Potter con otra forma de pensar más sociopolítica, etcétera. Me parece que ahí hay cosas por investigar que son interesantes. Leo
Estoy un poco apurado por el tiempo porque veo que ya he hablado mucho. ¿Cómo se enfrenta? Pregunta Omar. Sabiendo que la bioética que plantea Potter, ¿cómo se enfrenta a concepto epistemológico que viene de los antiguos griegos, donde se ha separado al ser humano del resto del mundo y que a raíz de esto se han moldeado aspectos como leyes, economía, la misma ciencia hasta el día de hoy? A ver, Potter conoce poco la filosofía en general, no es un filósofo, etcétera. Esta idea griega que tú mencionas no la tenía muy clara seguramente, pero claro, lo que trata de hacer él podría responder como respondería Potter, ¿no? Es decir, tratar de ir más allá, o sea, critica una visión efectivamente del ser humano como algo o alguien excepcional, totalmente aislado de la naturaleza, sino alguien y ahí hay una visión científica un poco reduccionista en Potter, pero bueno, habría que leerlo bien para entenderlo. Dice alguien que está siempre vinculado también a nivel de su biología con la naturaleza. Por eso es inseparable de él. Entonces, esa es la crítica fundamental que me parece que Potter recoge mucho. Camila, ¿cómo se pueden traducir estos valores de la bioética global en virtudes? ¿Qué herramientas culturales o educativas serían necesarias para lograr eso en términos prácticos? Pregunta otra vez buenísima y fundamental, porque el punto es, bueno, aquí tenemos los valores y después, ¿qué hacemos? Ese es el tema. Y aquí entran en juego las virtudes. Potter nos las menciona mucho, pero me parece que otros, por ejemplo, en el ámbito de la Earth Stewardship, Ricardo ha escrito bastante sobre esto, ha también editado un libro sobre esto, y hay algunos que en el ámbito del stewardship dicen, y el mismo Barry Commoner es interesante sobre esto, ¿no? Barry Commoner dice, si quieren buscar una respuesta a la crisis ecológica, no tenemos que mirar la relación del ser humano con la naturaleza, sino como los seres humanos se relacionan entre sí, ¿no? El problema es nuestro, no está afuera, ¿no? Con Descartes, discurso del método. Antes de cambiar el orden del mundo, hay que cambiar el orden de tus ideas. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Es una tarea que tenemos pendiente. Nosotros seguimos viendo los problemas como si estuvieran afuera. El problema es nuestro de virtudes, de habitar, de hábitos. Aquí Ricardo puede decir mucho más que yo y mucho mejor que yo, creo, ¿eh? Veo que tiene Ricardo el micrófono abierto. Sí, no, Luca, queremos ser muy respetuosos del tiempo porque es un esfuerzo grande tener los viernes de 3 a 4 y media, pero tú al inicio hiciste una afirmación que nos dice mucho. Estas ventanas que estamos teniendo la semana pasada de los balances de gases de efecto invernadero, hoy una mirada de un bioquímico que, como puse en el comentario y se los dejo para pensar, nació con el modelo Watson y Crick. Tenemos el ADN. Muy optimista, pero dice es insuficiente. La invitación es a leer este libro, es un poquito caro, ese es el problema de la edición Estirant. Nosotros hemos compartido gratuitamente un fragmento del libro para no violar los acuerdos que tenemos con la editorial, pero los invito, es un poquito caro, pero vale la pena leerlo. Y lo mismo que las ecuaciones matemáticas, requiere leerlo y releerlo. Y Flavia y todos ustedes han puesto preguntas que nos llevan a entretejer. Tengo dos dudas. Una, Camilo, no sé si quedó satisfecho porque tiene la mano arriba y no quisiera dejar a alguien con la mano arriba, Camilo. Y segundo, plantearles que por favor con Rodolfo Vescoff resolvamos el horario para la próxima semana. Yo les sugiero que mantengamos el horario de Chile y que los magallánicos nos adaptemos, pero veámoslo. Pero creo que agradecer a Luca el abrirnos una ventana con un montón de preguntas y un montón de literatura. Me permití compartirles dos que para mí fueron muy importantes de las que nombró Luca, que tienen que ver cómo los médicos sí ahora ven los determinantes ecológicos y ambientales en la salud, y esa es una línea clave del CHIC. La próxima semana estará Sandra Baquedano, pero más adelante tendremos a Carlos Valeri con la salud de las aves y la salud humana. Agradecerte, Luca, y dejar el podio a las últimas dos preguntas. No sé si Camilo con su mano arriba y Rodolfo que nos haga una propuesta para cómo conciliamos a qué hora nos juntamos la próxima semana. Muchas gracias, Luca.
Camilo. Sí, gracias. Bueno, repetir un poco lo que dijo Ricardo. Yo soy profesor de filosofía, así que de verdad te agradezco tu presentación y claramente en Chile la bioética por el lado ambiental no aparece. Es muy novedoso, creo yo, esto acá. Sin ánimo de alargarme mucho. Como soy profesor de filosofía, también hoy día estoy tratando de estudiar los bosques desde una perspectiva socioecológica. Entonces mi pregunta va por, no quiero preguntar por Potter, quiero preguntar a Luca Valera, por el texto también que compartió, ¿no? Tú, y mi pregunta tiene que ver con cierta tachadura, que te lo preguntaron también ahí, cierta tachadura de lo político que me preocupa de alguna manera. Eh, Mencionaste a Hipócrates en unas láminas atrás, donde hablas entonces de lo ambiental y lo individual. Y en tu texto que compartiste, también en esta nueva como idea que queda a medio desarrollar, está esta idea también entre como lo global y lo individual, ¿no? Entonces, eh, con esta formación en ciencias sociales me preocupa un poquito, y también por lo que hace el CHIC, ¿no? Lo que decía Ricardo al principio, como que me quedo en una perspectiva que pareciera que se me cuela un liberalismo o un neoliberalismo en términos de la sociedad, de la sociopolítico, de esta omisión de repente, la mirada de lo tecnológico. Cuando me quedo con lo tecnológico como la medición del carbono, se me escapa lo político, llamémoslo capitalismo y llamémoslo neoliberalismo, que se cuela entre medio de esto. Cuando presentas tú en tu trabajo esta distinción, esta relación entre como lo global y lo individual, me preocupa un punto intermedio que podría llamarlo comunitario. A lo mejor Ricardo Salas Astraín tiene mucho que decir ahí y a lo mejor ahí hay puntos de fricción, ¿no? Pero te lo pregunto a ti por lo mismo. ¿Qué pasa con esto de lo comunitario? Porque en tu lectura o en tu uso de Potter, veo esto. Listo, perdón, gracias. Gracias, respondo súper brevemente en honor al tiempo. No, gracias por la solicitud. Yo no soy un gran filósofo político para nada, entonces gracias por haberlo destacado todo esto. Seguramente una forma de retomar, de vincular lo individual a lo global, seguramente es retomar lo común, repensar lo común, ¿no? ¿Qué sería lo que es común para nosotros? Y claro, todo lo que tú dijiste, lo que está detrás de una forma de razonamiento tecnológico, etcétera, tiene que ver muy bien con una cierta impostación política, sobre todo un uso exagerado de la tecnología, etcétera, que yo no nombré, pero que bueno, está seguramente ahí. Entonces la crítica no es tanto lo tecnológico, sino la política que efectivamente, digamos, está permitiendo todo esto. Yo lo dije con una broma, pero tenemos que ir a Marte. Bueno, ahí se sabe muy bien a quién estamos pensando, pero claramente la reconstrucción, en Potter no está, pero desde mi punto de vista la reconstrucción de todo esto tiene que ver con un pensar de otra forma lo común, es decir, qué es para nosotros lo común. Primero pensarlo nosotros en contra de un individualismo extremo. Y segundo, repensar qué es lo común entre nosotros. Hasta aquí llego con mi desconocimiento total de la filosofía política. Gracias, gracias.